Esto se les está saliendo de control, queridos colombianos. Tienen que quedarse a ver esta situación porque el tema con el contrabandista alias Papá Pitufo, como ya lo hemos dicho, es una película. Y entre más le hagan show contra Petro, más se revela sobre los vínculos que ha tenido ese contrabandista criminal con los gobiernos de Pastrana, de Uribe, de Santos, de Duque y ahora en el gobierno de Petro se destapa esta olla porque Petro pidió que se le montara la perseguidora y se logró capturar. Pero no se ha podido extraditar hacia Colombia hasta el momento. Están intentando todas las maniobras para que los colombianos no nos enteremos de la tremenda corrupción que había en la DIAN, en la policía, en los gobiernos con sus funcionarios, en fin, es una locura. Y tengo que aclarar algo, si este gobierno de Petro está involucrado, alguno de sus funcionarios, pues que caiga quien tenga que caer, pero eso sí, lo que ha quedado en evidencia es que Petro es el principal interesado en que ese señor sea extraditado aquí a Colombia para que cuente la verdad. Y fue el primero en pedir y en señalarlo como el contrabandista más grande de Colombia, queridos amigos. Pero antes de mostrarles una investigación, un video, a mí me da esta risa, hombre. Es que ya hasta los mismos periodistas dicen que algunos medios se ven muy obvios, muy ridículos, intentando atacar a Petro, cuando fue Petro el que le montó la perseguidora y fue Petro el que lo señaló en vivo y en directo a este contrabandista que quería infiltrar su campaña y quería infiltrar su gobierno. Sabemos que hay muchas entidades y es muy difícil de controlar, por eso las investigaciones van muy en serio. Pero mire esto que dice Gustavo Bolívar. ¿Saben por qué hemos entregado más de 80.000 bultos de mercancías decomisados por la DIAN y la Polfa a la gente más pobre de Colombia? Porque por primera vez en 38 años un gobierno golpea tan duro el contrabando al no vender aduanas y Polfa a Papá Pitufo y a otras mafias. Queridos amigos, esto es muy cierto y fue muy aplaudido en este gobierno de que lo que se le estaba incautando a los contrabandistas por la DIAN pues fuera repartido a los pobres. Y es que es lo más lógico, a la gente que más necesita. ¿Cómo van a tener esa mercancía represada? Y algunos, pues también sabemos que esas mercancías, algunos se las reparten ahí internamente los de la DIAN, ¿sí? Parte de esa mercancía. Lo mismo debería pasar con esa maquinaria amarilla que le quitan a las minerías ilegales, ¿no? Dársela a las comunidades más pobres. Yo nunca he entendido por qué esas maquinaria tan en buen estado se queman o sí, las dañan. O sea, no sé, cómo deberían legalizar eso o algo. Bueno, es como una duda que siempre he tenido. Mire esto otro que dice Gustavo Bolívar y que es que me parece muy acertado, dice. Les presento los vínculos del gobierno Petro con Papá Pitufo. Cientos de toneladas de contrabando incautado por la DIAN, que desde Prosperidad Social organizamos para devolver a sus verdaderos dueños, los pobres que dejaron de recibir estos aranceles. Es muy cierto. Cuando este contrabandista alias Papá Pitufo pues se une con otros funcionarios del gobierno anteriores y creería yo que pues también en este gobierno debe haber contrabando, es obvio. Pues deja de llegar esos aranceles, que son unos impuestos que le llegan al país para ser distribuidos en la sociedad colombiana en diferentes programas, en diferentes cosas que hace el Estado, el gobierno, y por eso la mejor medida es pues, repartírselo a la gente. Pero volvemos a esta historia de por qué los medios tradicionales de comunicación intentan ocultar el historial de Papá Pitufo. Estamos hablando que tiene historial desde el gobierno de Pastrana. ¿Y por qué todos los días sacan cualquier cosita para atacar a Petro e intentar que la gente no se entere de la situación real de todo esto?
Miremos esta investigación de Señal Colombia y la revista Raya, que dice mucho, señores. Párenle bolas. Quédense conmigo. Compartamos esta información. Gracias, queridos amigos. Espero den su like, compartan, y a los que hacen el pequeño aporte, que lo sigan haciendo porque hacen una gran diferencia para seguir creando contenido. Vean esto. Diego Marín Buitrago, alias Pitufo, ha solicitado en los últimos días un asilo en Portugal, por lo que, según informó el Ministerio de Justicia de Colombia, ese trámite podría demorar casi 3 meses. Esta semana también fue allanada su mansión en el norte de Bogotá y el presidente Petro insiste en que debe regresar pronto a Colombia para que responda a la justicia cuáles han sido sus nexos con policías, funcionarios y políticos a lo largo de más de 3 décadas de ser el mayor contrabandista intocable de Colombia. Pero, ¿por qué hoy los medios de comunicación solo hablan de si alias Pitufo intentó infiltrar con dinero sucio la campaña del entonces candidato Gustavo Petro y no de todo su pasado delinquiendo en Colombia sin que las autoridades presionaran su captura? Señal Investigativa encontró procesos en la Fiscalía desde el año 2005, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, también en 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y hasta en 2016 y 2019, durante la era de Iván Duque en la presidencia. Sin embargo, 2 escándalos apenas lo pusieron en el ojo de la opinión pública, pero nada le pasó. A continuación, su historia de crimen en diferentes gobiernos colombianos. Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, aparece relacionado en noticias judiciales desde los años 90, pues en 1993 fue capturado bajo señalamientos de ser lavador de dinero del cartel de Cali, aunque nunca afrontó condenas por ello. Posteriormente, en 2004, los Estados Unidos le retiraron la visa, pues se sospechaba que blanqueaba capitales de la mafia con la importación de electrodomésticos a Colombia, de acuerdo con un reportaje de la revista Cambio de la época. Señal Investigativa revela hoy un proceso de extinción de dominio de 2006 contra Diego Marín Buitrago. La investigación estuvo a cargo del fiscal Héctor Alfredo Montenegro Figueroa, quien decretó el proceso inhibitorio, es decir, declaró que el hecho nunca existió. Años más tarde, el hoy exfiscal Montenegro se convirtió en abogado defensor de alias La Gata y del exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, condenado por homicidio. En 2011, la DEA tenía en su radar a alias Pitufo como el supuesto jefe de una estructura criminal que operaba en Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena y Buenaventura. Sin embargo, Marín salió bien librado de esas investigaciones, al parecer porque colaboró con la DEA delatando socios y narcos en Colombia. Además, se probó que había sobornado a los agentes norteamericanos que debían investigarlo, entre ellos José Irizarry, un puertorriqueño que se hizo famoso por trabajar para narcos colombianos mientras era agente activo de la DEA. Otro documento que revela hoy Señal Investigativa es de finales de 2011, otra investigación por lavado de activos que lideraba la policía y la fiscalía, la cual, según una fuente humana, dio a conocer una serie de actividades ilícitas en las que estaría inmerso Diego Marín Buitrago, conocido como alias El Patrón o El Muñeco. En 2015, alias Papá Pitufo enfrentó un proceso de extinción de dominio en Colombia que luego fue archivado también por la Fiscalía. En 2017, alias Papá Pitufo concedió la única entrevista que existe hasta la fecha, la cual fue publicada por el diario El Tiempo, en la que Papá Pitufo fue presentado como un empresario perseguido injustamente por las autoridades. Entonces, Pitufo aprovechó el espacio para decir que él mismo había hablado con el general de la policía, Óscar Naranjo, para aclarar las cosas. Cuando constato su humildad. De hecho, Señal Investigativa revela las declaraciones de un contrabandista y de un agente encubierto, a ambos entrevistados por la Fiscalía, en las que relacionan al general Naranjo con alias Pitufo. Que Jabón, habló mucho de Jabón, bueno, no sé si él mismo, no sé cómo es que él decía, de que incluso él era muy amigo del general Naranjo, y que la pelea fue una vez que por qué Naranjo le cogió tanta rabia a él y empezó después de que la llevaban, porque eran amigos del mismo bandido. Él decía eso,
en ese entonces el mismo bandido pues era amigo de Naranjo.